a través de la radio, que nos están viendo también a través de YouTube, cuánta gente hay que está de camino a sus casas, que está de ida hacia el trabajo, algunos en sus horas libres del estudio, y aquí estamos para hacer la tarde un poquito más amena. Y también sabemos que muchos nos escuchan en la madrugada, muchos guardias de seguridad, aquellos que trabajan en las noches y aún aquellos que por razones X se desvelan en la noche, y este programa es transmitido en Alumbrando en la Noche, así que desde ya le dejamos un saludito para todos ustedes y les damos la bienvenida para que puedan escuchar este programa y puedan recibir lo que hoy tenemos preparado para ustedes. Y digo preparado porque no estoy sola, sino que siempre, como cada martes, estoy muy bien acompañada de la pastora Karina. ¿Cómo estás, pastora? Muy bien, muy bien. Buenas tardes a todos. Y qué bueno saber que hay alguien que nos escucha del otro lado, que podemos compartir, que podemos interactuar. Estamos con nuestro WhatsApp abierto para que puedan mandarnos mensajitos y así poderles mandar saludos. Y qué bueno que estamos acompañadas y podemos compartir juntas una tarde más. Qué linda tarde de sol después de tantos días, ¿no? Sí. Estaba frío hoy de mañana, igual, sí. El viento estaba helante, pero salió el solcito que amortigua bastante. Y qué bueno que como sale ese sol en la mañana y así como lo esperamos a ese sol radiante, que ese sol ilumine también nuestras vidas en esta tarde. Así es, la verdad que estamos disfrutando mucho porque si bien estamos en pleno fríos, el sol es verdad que calienta un montón. Y bueno, hoy hemos preparado un programa muy lindo. Vamos a hablar de un tema que quizás no hemos tocado a lo largo de los programas, y es el tema de los prejuicios. Muchas veces estamos ahí de forma inconsciente, quizás juzgando a las personas, y como hablábamos con la pastora antes de comenzar el programa, como que a veces tenemos un mal concepto de lo que es juzgar y de lo que son los prejuicios. Creemos que es lo mismo, pero en realidad no son lo mismo. Por ejemplo, el juzgar lo hacemos cuando tenemos una evidencia puntual para hacer esa juzgación, ¿no? Como hace un juez. Sabemos que nosotros no somos nadie en la tierra para andar juzgando, pero para eso están esas personas que con las pruebas y con la evidencia justa, ellos pueden juzgar y tomar decisiones en base a eso que se les ha presentado. Pero los prejuicios, como bien lo dice la palabra, es algo que es santo, que es antes, ¿no? A ese juicio. Nos antepone, o son opiniones o formas erradas de pensar o de creer de ciertas personas o de ciertos asuntos o de ciertos grupos o situación. Muchas veces no tenemos las pruebas suficientes, como decía Sofía, o no vimos la situación o no conocemos a la persona y tenemos un preconcepto de eso. Exactamente. Y tenemos una pequeña definición en el informe que preparamos para este programa, que nos da una definición de los prejuicios y dice que son creencias predeterminadas sobre una persona, objeto o situación. Estas creencias pueden ser verdaderas, aunque en la mayoría de los casos no suele ser así, además de poder llegar a ser muy exageradas. Es algo que ocurre de forma inconsciente y por regla general implica sentimientos y actitudes negativas. La funcionalidad de los prejuicios radica en que permiten, en cierta manera, simplificar el mundo, porque estamos expuestos de información y se nos exige tomar decisiones de forma rápida, sin permitirnos reflexionar sobre ello. Categorizar a las personas en base a sus rasgos más llamativos, en vez de profundizar sobre cómo son realmente, evita el cansancio y ahorra el esfuerzo. Sí, bueno, y hablando de los prejuicios, vivimos en un mundo lleno de prejuicios, ¿no? Que se anteponen a tener cierto rechazo, a veces un trato injusto hacia alguien, discriminar a una persona por tener un concepto errado, equivocado, o creer algo que no es. Entonces ahí usamos nuestros prejuicios y muchas veces no nos ayuda todo esto a poder relacionarnos bien
sea en nuestro trabajo, en nuestro estudio, en el liceo, en la escuela, en donde estemos, o con nuestra familia muchas veces. Al no conocer lo suficiente o en forma integrada, no conocemos a la persona. ¿No te ha pasado, Sofi, que hay muchas veces decir, ay, aquella persona me parece así, así, así? Y vas con ese preconcepto y después te pones a charlar con la persona y resulta que no era ni ahí de lo que pensabas. Lo que pensabas, imaginabas, ¿no? Te cae ese sí. prejuicio porque te anticipaste a juzgar una persona que no era así, nada que ver. Totalmente. Me ha pasado a mí de ser prejuiciosa y me ha pasado de otra gente que ha sido prejuiciosa conmigo. Decirme, ay, yo pensé que vos las creías, o yo pensé que esto y que lo otro. Y cuando se ponen a charlar se dan cuenta que no, que la persona es totalmente diferente. Y nosotros... tenemos también acá escrito cómo se generan esos prejuicios, ¿no? ¿Por qué es que surge ese prejuicio? Y dice que en los casos más graves, prejuzgar tiene como finalidad la sumisión de un grupo concreto. Comúnmente se originan a partir de actitudes negativas hacia un grupo del que se tiene poco conocimiento real. Como vos decías, nosotros a veces no tenemos un conocimiento real de esa persona y por lo que solemos ver, por ciertas actitudes que a nosotros quizás nos chocan o ciertas o no está de acuerdo miradas, con nuestra forma de ser, ¿no? O quizás ni siquiera tuvimos trato con esa persona, pero por el simple hecho de ver a veces cómo mira, cómo camina, uno tiende a tener un prejuicio y por lo general los prejuicios no son buenos, ¿no? Y por lo general miramos los errores, como les decía, rechazamos, son actitudes o emociones totalmente negativas, ¿no? Así es. Porque tenemos un trato injusto con alguien y no le contestamos mal o algo y la persona no se lo merecía porque ya la estábamos mirando mal sin conocer. Totalmente, bueno, como decían, suele pasar más para el lado negativo porque por lo general no estamos prejuzgando diciendo ay, qué hermosa esta persona y resulta que después nos encontramos con algo diferente. Pero es muy poco común. Por lo general siempre estamos mirando lo malo de las personas, siempre buscando el error, siempre buscando en qué se equivocan, en qué fallan, y de esa forma es que empezamos a ver cosas que quizás nosotros no nos agradan o cosas con las que quizás no estamos de acuerdo, y de esa forma se van generando los prejuicios. Algo que le abrimos la puerta y vemos que quizás para nosotros no estaba tan bien y genera otro tipo de prejuicios, y cuando vemos tenemos una realidad totalmente alterada de cómo es esa persona, ¿no? Pero hemos aprendido que hay varios tipos de prejuicios, ¿no? Que no hay, como que no es los prejuicios y listo. Informándonos, dicen que hay 3 pilares que sostienen los prejuicios, que uno es el cognitivo, que ya hemos hablado, que son las creencias o ideas sobre alguien o algo que nuestra mente utiliza sobre una información rápida. Rápidamente tenemos un concepto o un preconcepto de una idea errada de algo, y eso es lo cognitivo, es lo que nuestra mente utiliza para informarnos rápidamente. La ves caminar o yo qué sé, un lugar, ay, aquel lugar no me gusta, no voy a ir porque es muy oscuro, tiene las ventanas así, o está despintado, no está muy bien arreglado, y resulta que después que entras es nada que ver a lo que pensabas, ¿no? Total, bueno, pasa con la comida también, ¿no? Que vos te pasan algo y te dicen, che, ¿querés probar? No me gusta. Pero probaste alguna vez, no, pero no me gusta. Según la cara, y después que lo comés, lo probás, resulta que era rico, que estaba bien, que estaba sabroso, que estaba cómo bueno. Me gustó. Nos pasa, ¿no? Sí. Nos pasa muchas veces. Entonces, primero es el cognitivo, después tenemos otro pilar que es el afectivo, que se basa sobre las emociones de uno. Muchas veces sentimos miedo, desconfianza, desprecio, y resulta que eso es lo que nos invaden las emociones respecto a algo o a alguien. Y nos medimos la circunstancia o la situación o a alguien por nuestras emociones, y nos imparte miedo. Una persona muy hosca, así muy seria, pensamos que es una persona intratable o algo, y resulta que después no es. Una desconfianza que nos transmite algo o algún lugar, y resulta que tampoco es. Entonces son cosas que nos van formando en nuestras emociones erradas totalmente.
distorsionado, ¿no es así? Y después otro de los pilares es el conductual, que es la manera que actuamos a cierta situación o con ciertas personas, cómo nos conducimos con ciertas personas, ¿no? Ahora que nosotros nos tratamos así con Sofía, decimos, ay, qué linda compañera que soy y todo, pero quizás anteriormente, ay, me toca compartir el programa con la pastora Karina. Y después que nos empezamos a conocer, empezamos a interactuar, ya no nos comportamos de la misma manera, porque ya nos estamos conociendo y sabemos que no es así como nosotros pensábamos que éramos. Que era así, y no es así. Entonces esos son los pilares que conducen al tema del prejuicio, pero hay diferentes tipos de prejuicios y que muchas veces nos afectan a todos. Uno de los tipos son los raciales, que importante ese, ¿no? Sí. El racial, juzgar a las personas por su color de piel. La verdad que en muchos países o en muchos lugares, en muchas situaciones, se discriminan a las personas por el color de piel o por su etnia, ¿no? Del origen que provienen. Y cómo eso ha influido en muchos países es impresionante, como esta es escuela para tal personas y esto es escuela para personas blancas. Y así, cómo separan, cómo dividen el tema cómo es los problemas raciales, cómo dividen, ¿no? Totalmente. Y implementa mucho odio, hemos visto mucho terrorismo y todo por el tema del odio también. Y como etiquetan a las personas por su color. Qué triste, ¿no? Total. Nosotros acá en el Uruguay somos mestizos, mezclados. Todos mezcladitos. No somos muy, muy puros, pero muchas veces se ve. Y también hay otro tipo que es por los tipos de género, ¿no? Si sos varón, si sos mujer. Hoy se habitúa mucho eso del tipo de género. Y también está de la clase social. Cuando nosotros clasificamos a veces por la posición adquisitiva de una persona. Tiene, no tiene, con me junto, con aquel no me junto, allá voy, allá no voy. Y qué triste eso, ¿no? Porque es discriminar según lo que tengas o lo que no tengas. Sí. Y qué triste, porque no todos tenemos la misma clase social, pero tenemos todas las mismas posibilidades también. ¿Por qué no ir al mismo lugar una persona de diferentes clases sociales? ¿Por qué no poder compartir? Sin embargo, hay lugares que no te dejan entrar si no sos fulano de tal. Totalmente, es como que estamos rodeados de esto y como que ya nacemos de esta forma, ¿no? O se nos va inculcando según nuestra crianza, según nuestras creencias, nuestros valores, pero la verdad es que hay una forma de poder cortar con esto, ¿verdad? Claro que sí, y tenemos que luchar contra esto todos los días de nuestra vida. También muchas veces etiquetamos a las personas por su apariencia. Emitimos juicios errados y basados por la vestimenta, por el peso de la persona. Hoy se ve mucho el tema de la figura, ¿no? De la figura de una persona. Hacen diferencias o se hace diferencias porque está pasada de peso o no está. Es como que se marca mucho eso hoy en día, ¿no? Sí, total. Y muchas veces tendemos a relacionar aquel que tiene plata, aquel que se viste bien, con alguien bueno, ¿no? Y aquel que no tiene tanto, que no se viste tan lindo, con una persona mala. Y en realidad no tenemos ninguna prueba y ninguna evidencia para justificar eso, pero como decía recién, rodeado de tantos estereotipos que nos presenta el marketing, que nos presenta las redes sociales, que este mundo está estipulando que debemos seguir, terminamos siendo prejuiciosos, ¿no? Porque el que se viste bien es el top, el que se viste bien es el que lo tiene todo, y muchas veces a través de las redes sociales también tenemos un prejuicio que está totalmente distorsionado de la realidad,
porque vemos en las redes sociales muchas veces algo que no es real, y eso también tiene que ver con el prejuicio. Capaz que pensamos, no, yo nunca juzgo a nadie, yo primero conozco, pero lo que vemos en las redes sociales también es un prejuicio, porque no tenemos pruebas ninguna para justificar si quizás esta persona me está mostrando el auto, la casa que tiene, o qué tan lindo se viste, o qué tan linda es su familia, pero no conocemos el detrás de eso que estamos viendo. Y este es un mensaje también para dejarle a los jóvenes, ¿no? Que muchas veces no podemos quedarnos con esas cosas, sino que debemos quizás interiorizar un poco más en conocer a alguna persona, si hay algún influencer, si hay algo que nos interesa, si hay una persona que nos interesa seguir, bueno, no quedarnos simplemente con eso que se nos muestra en las redes sociales, sino buscar un poquito más de información, no solo con y la conocer, ¿no? No solo con la apariencia, porque hoy nos movemos mucho por el tema de la apariencia, como decías, ¿no? De tener, de poder, de adquirir, y resulta que muchas veces no es lo real. Y alguien dijo así: nunca juzgues a alguien porque va subiendo una escalera. Puede ser que te lo encuentres cuando vayas bajando. Opa. Qué fuerte, ¿no? Qué fuerte. Qué fuerte, porque no podemos juzgar a las personas según nos parezca así rápidamente. Sí. Sino que tenemos que conocer un poquito más y ahondar más para emitir algún juicio, no somos jueces, ¿no? Pero emitir alguna opinión o creer algo de alguien. Así es. Y bueno, esto da para seguir hablando un poco más, pero seguiremos profundizando en la segunda parte, así que no te despegues de la 91.5. Hola, hemos regresado. Aquí estamos nuevamente con la pastora Karina, disfrutando de Estación de Fe. Y les queremos invitar a todos aquellos que nos están escuchando a que puedan enviarnos mensajitos al 094-929-717. Contarles que también estamos saliendo en vivo por YouTube, así que a través de YouTube también pueden dejarnos algún comentario, algún mensajito. Estamos aquí expectantes de saber qué es lo que ustedes piensan, porque estuvimos hablando en la primera media hora acerca de los prejuicios, estuvimos hablando de qué son los prejuicios, de la diferencia que hay con el juzgar, y bueno, estuvimos hablando un poco de qué tipos de prejuicio hay y de cómo romper con eso. Pero en esta segunda parte queremos influir un poco más con lo que dice la palabra y con lo que Dios piensa de eso. Así que, pastora Karina, ¿qué tenés para decirnos? Y bueno, en la Biblia ya desde el Antiguo Testamento estaba lleno de prejuicios en aquella época ya la gente, ¿no? Y recordando, haciendo memoria, las historias bíblicas, si nos vamos a la historia de cuando van a ungir rey, el profeta Samuel va a ungir rey para Israel y lo quiere ungir a David, que Dios le muestra que es David, pero anteriormente el profeta Samuel ya iba con un preconcepto de lo que era ser un rey, de cómo tenía que ser la apariencia de un rey, y él buscaba dentro de los hermanos de David un hombre que fuera alto, fornido, de guerra, esbelto, con presencia. Claro. Y resulta que cuando él quiere ungirlo, Dios le dice que no. Y en Primera de Samuel, en capítulo 16, versículo 7, Dios le responde así a Samuel: no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho, porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. ¿Cómo Dios mismo destruyendo prejuicios de aquella época? Ya había un estereotipo de que tenía que ser así un rey. Sin embargo, Dios lo que mira es el corazón, le dice a Samuel, al profeta. Qué lindo, ¿no? Le dice al profeta: no, ¿qué estás mirando? Yo estoy mirando el corazón. A mí no me importa la apariencia. Pensar que hoy en día vivimos para la apariencia, vivimos teniendo ese preconcepto, como ya habíamos hablado, prejuzgando a las personas, y sin embargo Dios no vino a excluir.
Y Jesús, hablando de Jesús cuando vino a la tierra en la Biblia, en el Nuevo Testamento, si nosotros miramos toda la historia de Jesús cuando pasó por el Nuevo Testamento, ¿no? Por aquella época, él vino a destruir y constantemente destruyendo prejuicios sociales, religiosos, raciales. Había tanto para tirar abajo, ¿no? De toda aquella época de la religiosidad, de Jesús mostró y demostró y enseñó de que él amaba a todos, que él vino a salvar a todos, dice. Entonces él no hacía acepción de nadie. Wow. No era, si nosotros nos ponemos a mirar todas las historias bíblicas que encontramos en la palabra de Dios, él entró a cenar con pecadores. Entró en la casa de Simón. Hay una historia que está de que entró en la casa de Simón a cenar y que una mujer rompió el vaso de alabastro y lo ungió con sus cabezas, los pies de Jesús, con su perfume, y con sus cabellos lo ungía. Y él no tuvo esas cosas, esas reglas de aquel tiempo, esas leyes de aquel tiempo. Él vino a destruir todo eso y tirar abajo, ¿no? Sin embargo, había gente que estaba mirando, entonces, cómo en la casa de un pecador iba a entrar. Estaban juzgando. Estaban mirando en la casa de Simón, que es un pecador, cómo Jesús iba a entrar allí. ¿Cómo no se da cuenta que esta mujer, que es pecadora, le está besando los pies y limpiando con sus cabellos? Había mucha gente observando y etiquetando a todo el mundo, ¿no es así? Wow, sí. Y Jesús vino a salvar y a buscar lo que se había perdido. Él no vino para los que estaban sanos, sino que vino para los enfermos. Y en aquel tiempo había discriminación también. Totalmente. Y nosotros decimos hoy, hablamos mucho de la discriminación, sí, ¿no? Pero ya existía, ¿no? Ya existía. Qué fuerte. Porque las personas que estaban leprosas iban sacadas de la ciudad para afuera. Sin embargo, Jesús los fue a buscar a los leprosos y los sanó. Tenemos varias historias. Tenemos varias. Bueno, lo mismo pasó con la mujer samaritana, ¿no? Como veían que Jesús se atrevió a cruzar a Samaria. Eso ya lo estaban juzgando a Jesús por el hecho de simplemente haber ido a un lugar donde los judíos no podían acercarse, no porque podían estar. No se trataban. Totalmente. Y el hecho de acercarse y de estar hablando con una mujer, y ella ya misma, era tremendo, ¿no? Ella misma, la mujer samaritana, le dice, ¿cómo vos siendo judío me tratás, me hablás, me preguntás, me pedís agua a mí? Entonces como que Jesús rompiendo prejuicios, rompiendo cosas ya estipuladas por los hombres en aquel tiempo. Totalmente. Esa religiosidad que había. Eso de que no hablaban con las mujeres en público, ¿no? Como Jesús también vino a romper con eso. Todo eso, y cuánta cosa, ¿no? Que las mismas personas decían, ¿y cómo vos me tratás? ¿Y cómo vos? Y sin embargo, a los enfermos los tenían lejos, apartados. Sin embargo, Jesús iba, los abrazaba y después los sanaba. Se acercaba y después los sanaba. Cuando no se podían acercar a ciertas personas, ¿no? Cuando, como es la historia cuenta de la mujer con flujo de sangre que no podía tocar, y sin embargo Jesús se dejó tocar. Y lo mejor de todo eso es que todos veían a esa mujer y vieron que se acercó a él y nadie dijo nada, pero él no pudo seguir porque sintió que algo había pasado cuando esa mujer lo tocó. Y eso está bueno porque muchas historias de la Biblia también en esa época es como que Jesús transformó ese prejuicio que tenían allí de las mujeres, ¿no? De cómo el destrato, de la falta de dignidad que le daban, cómo Dios Jesús vino a romper con todo eso, incluso con los niños también, cómo vino a darle a cada uno su lugar y a resaltar el cómo Dios nos ve. Ahí está, cómo el Señor nos ve y el lugar que nos da. Y después tantas historias y tantas cosas que Jesús hizo cuando estuvo en la tierra, ¿no? Las sanidades y todo. Y cómo vemos también a Bartimeo cuando lo sana, ¿no? Que va Jesús caminando en el camino. Y Bartimeo le empezó a la gente le molestaba que gritara. Cállate vos, ¿cómo lo vas a molestar al maestro? Y sin embargo Jesús se da vuelta y va
y habla con este hombre, habla con este ciego. A él no le importó que le dijeran cállate, que lo minimizaran, que lo discriminaran. Vos sos ciego y vos no vas a recibir nada, el maestro está para otra, sí. Va con la multitud, ¿no? Sin embargo, aparte de la discriminación, aparte del rechazo que sufrió, aparte de todo eso que lo hacían callar, el ciego igual gritaba más fuerte, no le importó. Wow. Qué cosa, ¿no? Y si nosotros nos ponemos a mirar para nuestras vidas, ¿qué prejuicios tenemos nosotros de acercarnos a Cristo? ¿Qué es lo que nos impide? Y muchas veces invitamos a las personas a ir a la iglesia, no, a esa iglesia no voy, o en esa iglesia cantan mucho, o esa iglesia es para jóvenes, nos dicen muchas veces, ¿no? Sí. Personas mayores. Y sin embargo, el Señor vino a destruir todos esos conceptos y preconceptos que teníamos o que tenemos y muchas veces ponemos por delante para no llegar a Cristo. Y acá hay un relato que me dice, así que yo saqué una parte que dice que Jesús fue a los discapacitados en vez de ir a los capaces. Fue hasta los rotos en vez de ir a aquellos que estaban enteros. A los despreciados en vez de ir a los que eran amados. Jesús sanó en día de reposo. Usó estrategias inusuales para sanar a las personas, rompiendo con todo criterio, con toda cosa. Y me acuerdo de aquel milagro que Jesús hizo cuando hizo barro con su saliva, escupió en tierra, hizo barro y ungió los ojos de aquel hombre ciego. Wow. Él rompió todos los estereotipos que había, de todos los conceptos que pudiéramos tener. Entonces, ¿qué tiene que romper el Señor en nuestras vidas en el día de hoy? ¿Qué tiene que tirar abajo en el día de hoy? ¿Qué prejuicios tenemos para acercarnos a Cristo? ¿Qué es lo que ponemos por delante? Que rechazamos el evangelio, o que no queremos hacer tal cosa, o no me van a ver, no quiero decir que soy cristiano. ¿Por qué? ¿Qué es lo que Dios tiene que quebrantar en nuestras vidas en el día de hoy y echar por tierra para que la palabra de Él se haga viva en nuestros corazones y que surja, que haga efecto, ¿no? Totalmente. Bueno, muchas veces nosotros hasta somos así con Dios, ¿no? Somos prejuiciosos con Él porque no queremos venir a la iglesia, como vos decías, por tal motivo, por X motivo, o juzgamos a Dios porque no lo conocemos y tendemos a decir que Él tiene la culpa de algunas cosas, que lo que me está pasando, por qué me pasa a mí, por qué Dios no pensó en mí, por qué Dios me manda esto y por qué Dios me manda lo otro. Y muchas veces por no acercarnos a Dios y no conocer el corazón de Dios tendemos a juzgarlo. Y en realidad la Biblia nos enseña que nosotros tenemos que imitarlo a Cristo, que tenemos que imitar y acercarnos a su corazón para poder tener un corazón que sea conforme al corazón de Dios. Y cuando nosotros nos acercamos y conocemos el corazón de Dios, terminamos entendiendo cómo Él nos ama, terminamos entendiendo cómo Él nos ve, y eso nos ayuda a poder verlo a Él también de la misma manera, y mucho más poder ver a otras personas de la manera como Él las ve también, ¿no? Qué lindo lo que decís, que es ver como Dios ve. Muchas veces usamos nuestra propia visión y no miramos a través de la palabra. Qué bueno poder ver a las personas, qué bueno poder ver a Dios a través de su palabra, que su palabra nos muestra y nos ilumina, y verlo como Él ve, ver a las personas como Él las ama, ¿no? Ver a los demás como Él lo ve y no juzgando, sino viendo su necesidad. Y los otros días estaba mirando una película y el final de la película decía: nunca, no te atrevas a etiquetar a una persona si no sabes, porque no sabes las batallas que está lidiando atrás de cómo pasa o cómo camina o cómo se expresa, no sabes las batallas que está lidiando esa persona. Literal, porque muchas veces vemos que ciertas personas están bien, que ciertas personas la pasan bien, entre comillas, ¿no? Que las vemos que pueden con todo, que pueden hacer todo, pero nosotros no conocemos el esfuerzo que esa persona quizás tiene que hacer para lograr lo que está logrando, o qué tanto esfuerzo o qué tanto camino tuvo que recorrer para llegar a donde hoy está.
Claro, entonces uno nunca sabe. Entonces, qué bueno que nosotros podamos mirar con los ojos que mira el Señor, que Él conoce nuestro corazón y no nos juzga, sino que nos ama, extiende sus brazos, vino para todos, dice la palabra de Dios. Que Él vino a salvar y no excluye a nadie, sino que Él vino a salvar a todo el que estaba perdido. Y cuando Él hace una invitación, invita a todos, no excluye a nadie, no usa ningún tipo de estos que ya hemos mirado, ninguno de esos tipos de discriminación o prejuicios que tenemos Él no excluye, Él invita a todos, así como estás, vení, que el Señor está esperándote con sus brazos abiertos. Y hay otra palabra de Dios que está en Hechos capítulo 10, versículo 34, en esa historia, cuando Pedro, Dios le habla a Pedro y que le muestra un montón de animales y le dice, Pedro, ve y come, como que mostrándole a dónde él tenía que ir a predicar la palabra de Dios, ¿no? Y les muestra un lienzo extenso y le muestra un montón de animales y Pedro le dice, pero nosotros no podemos comer tal tipo de carne, ni cerdo, ni esto, ni aquello, ¿no? Según la religiosidad de aquel tiempo, según los prejuicios de aquel tiempo. Y sin embargo, Dios le dice así en Hechos, le dice, en verdad, le habla y le dice, si yo te digo, ve y come, le dice, mata y come, le dice Dios a Pedro. Y Pedro le dice así, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. En ese momento Dios le estaba mostrando que fuera al griego, al romano, a todo el mundo a predicar su palabra, darle de comer y alimentarlos con lo que él había sido alimentado, con la palabra de Dios, ¿no? Y ahí Pedro reconoce de que Dios no hace excepción de personas. Qué fuerte está esta palabra y esta historia, porque imagínense que Pedro se hubiese quedado con su prejuicio y que no hubiese podido ver esta situación con los ojos que Dios veía y con la visión que Dios tenía en esta situación, que no le importaba lo que estaban comiendo, que no le importaba lo que otros habían llamado impuro, porque Dios lo había purificado. Y gracias a esta verdad que Pedro pudo comprender, hoy nosotros podemos conocer el Evangelio, hoy nosotros podemos vivir la verdad de Cristo. Obviamente, si Pedro hubiese rechazado esto, Dios hubiese usado a otra persona porque él ya tenía la visión de que nosotros le conociéramos. Pero imaginemos, ¿no?, que Pedro no hubiese querido hacerlo y que nosotros hubiese quedado ahí fuera de la gracia. No hubiésemos conocido nada, no hubiésemos llegado a conocer nosotros la gracia, como dice la pastora, y nos hubiésemos perdido de conocer al Dios que nos ve sin hacer acepción, ¿no? Qué bueno que Dios no excluya a nadie. Que entonces en esta tarde te invitamos a conocer más de Dios, a ver cómo Dios ve. No sé si tú te sentís excluido en esta hora, en este día, excluido del perdón de Dios, del amor de Dios, de la palabra de Dios. O quizás es al revés, estás excluyendo y estás diciendo, a este le predico, a este no, allá voy, allá no voy. O de la iglesia, te están haciendo una invitación para ir a las reuniones y no querés ir porque tenés un preconcepto de lo que va a pasar o lo que va a suceder en ese momento. Pero qué bueno que vos puedas poner en tu corazón el decir, bueno, Señor, en esta hora acepto de que tú no me excluyes, acepto de ver cómo tú ves las cosas, que cambies mi visión y que pueda tener tu visión y que no sea como la samaritana que dijo, y a mí me pedís que yo te dé agua. Y que muchas veces decimos, y a mí Dios me está llamando, y es conmigo que Dios está hablando. Y me recuerdo también cuando Gedeón en el Antiguo Testamento, ¿no?, que Dios lo elige para salvar, a hacer una batalla, liberar a su pueblo de las manos del enemigo, y que Gedeón dice, pero mis padres son pobres, yo vengo de una familia pobre, yo no puedo lo otro. Y cuántas veces Dios nos da palabra, Dios nos llama, Dios nos invita y ponemos esta excusa, la otra excusa. Totalmente. Y Dios quiere hoy romper con nuestros prejuicios, romper con nuestros pretextos, romper con eso que ese rechazo que hemos tenido, quizás hemos recibido. Bueno, hoy Dios quiere romper con todo eso y quiere llamarte a su luz, a sus caminos, y quiere darte de su amor.
Y si en esta hora no estás teniendo visión, que Dios pueda quitar toda venda de tus ojos y que puedas ver como Dios ve en esta tarde. Totalmente, qué bueno que podamos pedirle, como decía la pastora, a Dios el hecho de poder ver y de poder alinear nuestra mirada a la suya, y así como decía David en algún salmo, que pedirle a Dios que nos examine, que examine nuestro corazón, que examine nuestros pensamientos, que vea qué es lo que hay en nosotros, y pedirle que Él pueda renovarnos, que Él pueda transformarnos, porque el único que puede hacer que ese prejuicio se vaya de nosotros es Él, cuando nosotros disponemos el corazón, cuando nosotros disponemos nuestra mente para que Él pueda cambiarla, para que Él pueda transformarla, porque Él puede. Pero muchas veces somos nosotros los que nos cerramos, los que no les damos oportunidad a Dios de que pueda hacer algo con nuestra mente, de que pueda hacer algo con nuestro corazón, y qué bueno que podamos pedirle a Él que haga este hábito todos los días, porque el renovar nuestra mente, muchas veces hemos hablado, es un hábito de todos los días, y es lo que nos ayuda a alinear nuestra mirada con Jesús. Es lo que nos alinea a poder ver a las personas en su corazón cómo son, el poder ver más allá de la apariencia, el poder ver más allá de nuestros ojos naturales, sino tener una visión espiritual, como muchas veces hablábamos. Y el poder cambiar nuestra mente nos ayuda en esto, el ponernos a pensar en aquello que es justo, en aquello que es honesto, en aquello que es verdadero, nos ayuda a poder ver en el otro esa honestidad, esa verdad, esa pureza que hay en el corazón y en la vida de otra persona, que va más allá del cómo se viste, que va más allá de cómo muchas veces esa persona mira, como decíamos hoy. Quizás la persona está pasando una situación difícil, está en algún problema, está en algo que no está pudiendo sobrellevar solo, y vos, en vez de extenderle una mano y decir, che, ¿qué estás pasando? ¿Puedo ayudarte?, te pones a prejuzgar, te pones a pensar mal de la otra persona, cuando podrías ofrecerle tu ayuda y poder ver en esa persona con otro corazón, y como Dios lo está viendo en medio de esa batalla. Que podamos en esta hora pedirle a Dios que transforme nuestro corazón, que transforme nuestra mente y nos ayude a alinear nuestra mirada con la suya. Qué bueno que hoy Jesús pueda derribar esas barreras que hay en nuestras vidas, esas barreras que están arraigadas, que la sociedad nos ha implantado, las corrientes de este mundo, las redes sociales, todo lo que sea, que podamos dejarlas en las manos de Cristo, y el Señor pueda hacernos entender que Él mira nuestro corazón. Totalmente. Así como mira el nuestro, mira el de todos los demás, y que podamos ver con los ojos de Cristo. Así es, que podamos quedarnos con esto, el filtro de Jesús, que podamos mirar y ver y actuar con el filtro de Jesús, cómo Jesús vería esta persona, cómo Jesús actuaría en esta situación. Eso es lo que más nos va a ayudar a dejar de prejuzgar. Qué bueno. Bueno, así que esto es lo que queríamos compartirles hoy. Anhelamos que haya llegado a su corazón, que haya sido un momento de reflexión. Para nosotros lo ha sido, así que anhelamos que para ustedes también. Y les invitamos a que no se despeguen de la 91.5, porque se viene buena música. Y les invitamos a que puedan estar escuchando Estación de Fe el día de mañana también. Así que sin más preámbulos, nos despedimos.